Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes un domingo más. Estamos agradecidos con el Señor que podemos comenzar esta mañana exaltando su nombre. Así que queremos invitarle a que se una con nosotros en esta mañana y adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Así que acompáñenos. Encuentro en los brazos de tu gracia, tu amor me vuelve
Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga en esta mañana. Es mi deseo que cada uno de nosotros nos encontremos gozando de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. También espero que en estos días Dios se haya revelado a cada uno de nosotros de formas que nosotros quizás nunca hubiéramos experimentado. Quiero en esta mañana que me acompañe a levantar una oración para que sea Dios hablando a nuestras vidas y preparando nuestros corazones para poder recibirla. Necesitamos del Señor. Señor, en esta mañana damos gracias por tu presencia, damos gracias porque eres bueno, damos gracias, Señor, porque sé que estás con nosotros, damos gracias porque sé que tú nunca nos abandonarás ni nos dejarás, Señor. Te bendecimos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Oramos, Señor, que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Denos mentes y corazones despiertos y abiertos, Señor, para escuchar, para atender, Señor. Y no solamente para escuchar, sino también para llevar a la práctica, Señor, lo que tú vas a hablar a nuestras vidas hoy. Damos gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor, a nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, porque cada día, Señor, que abrimos nuestros ojos, son nuevas oportunidades que tú nos ofreces, Señor. Te bendecimos, Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos donde se encuentren en este momento, Señor. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor, y que tu Espíritu esté ministrando cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que se llama Dios quiere despertar tu espíritu. Y como título le he puesto cualidades de los que regresan. Hace 2 semanas hablábamos acerca de esa historia de un remanente de judíos que regresó a Jerusalén. Ahora, regresar a Jerusalén era una promesa que Dios les había dado. Jeremías 29:10 dice: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Entonces, sabemos que Dios permitió el exilio. Sabemos que Dios permitió que los judíos fueran llevados a ese exilio, pero al mismo tiempo Dios les da una promesa, Dios les da una palabra que después de un tiempo determinado ellos iban a volver. Entonces, cuando leemos esta historia es impactante ver cómo Dios puede hacer cualquier cosa para hacer cumplir su palabra. Cuando leemos la historia y vemos que se cumplen esos 70 años, vemos que una de las primeras cosas que Dios hace es despertar el corazón, despertar el espíritu de un rey no cristiano para dar libertad a su pueblo y para permitirles construir su ciudad. Esdras capítulo 1 versículos 1 al 2 dice:
en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, estos versículos nos dejan muy claramente que Dios puede mover o levantar a quien Él quiera para que su voluntad sea hecha, para que su palabra se pueda cumplir. Entonces hablábamos hace 2 semanas que no todos los judíos quisieron regresar. Hablamos que solo un remanente regresó. Y ese remanente regresó por algo especial. Y fue porque Dios despertó su espíritu para que regresaran. Ahora nosotros debemos de pensar, nosotros debemos analizar por qué es que Dios despertó el espíritu de unos sí y de otros no. Y yo les comentaba la semana antepasada que para mí a los que Dios despertó su espíritu fueron aquellos que nunca dejaron de buscar al Señor. Fueron aquellos que mantuvieron la promesa que Dios les había dado. Fueron aquellos que no olvidaron esa palabra que Dios les había dado, que iban a regresar. Nunca dejaron de buscar a Dios, nunca dejaron de creer. Ahora yo me puse a pensar que quizás hubieron padres que transmitieron esas palabras a sus hijos y que sembraron en sus hijos esa fe, esa promesa. Y muchos de ellos quizás murieron ahí en Babilonia, pero puede ser que muchos de sus hijos creyeron, se levantaron y regresaron a Jerusalén. Ahora, regresar a Jerusalén era algo muy importante, pero no era todo. Ahora, regresar a Jerusalén en ese momento no era: ay, qué chivo, yo voy a regresar a mi casa, yo voy a regresar a mi trabajo, yo voy a regresar a mi vida de antes. No era así. Regresar a Jerusalén significaba mucho trabajo. Regresar a Jerusalén significaba incertidumbre, significaba temor. ¿Por qué? Porque toda su ciudad estaba destruida, porque estaban rodeados de muchos enemigos. Entonces, al regresar a Jerusalén, a este remanente le esperaba mucho trabajo. Regresar a Jerusalén iba a requerir mucho esfuerzo de todos aquellos que regresaban. Entonces, cuando leemos esta historia, podemos ver la mano de Dios siempre obrando. Siempre podemos ver a Dios actuando a favor de esos judíos. Siempre podemos ver a Dios cumpliendo su promesa. Siempre vemos a Dios haciendo su parte para que su palabra se cumpliera. Como vimos al principio, Dios despertó el espíritu de un rey pagano. Y vemos en la historia que Dios no solo despertó el corazón de un rey, sino que de 3 reyes paganos. Mire lo que dice Esdras capítulo 6, verso 14, la última parte. Dice: edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Dios estaba haciendo su parte. Dios les prometió a los judíos: van a regresar. Y Él movió el corazón, despertó el espíritu de estos reyes para que los ayudaran. Entonces podemos ver a Dios haciendo su parte. Podemos ver a Dios haciendo lo imposible para que su pueblo se levantara a hacer lo posible. Entonces, cuando Dios hace su parte, su pueblo también debe levantarse a hacer su parte.
En el capítulo 3 del libro de Esdras vemos que los judíos comenzaron su trabajo con todo. Llegaron a Jerusalén y llegaron con todo ahí a trabajar. Y una de las cualidades de este remanente que regresó era la obediencia. Un punto muy importante, y mantenga esa palabra en su mente, la obediencia. Esdras capítulo 3 versos 1 al 2 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los judíos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ahora, esto es algo muy importante. Esto de poder edificar un altar a Dios para ofrecer ahí holocaustos fue un acto de obediencia. Fue un acto de obediencia alentador para todos esos exiliados que habían regresado. En ese momento fue algo de gran alivio para los judíos poder ahí levantar, edificar ese altar. El hecho de hacer un altar para adorar al único y verdadero Dios fue algo muy importante para los judíos en este momento. El hecho de poder obedecer a la ley que Dios le había dado a Moisés fue algo de mucho alivio, fue algo que alentó sus espíritus. Ahora, ¿por qué son importantes estos versos? ¿Y por qué es importante recalcar en este momento la obediencia de ellos? Que dice que obedecieron lo que estaba escrito ahí en la ley de Moisés. Porque recuerden qué fue lo que llevó a los judíos a ese exilio. ¿Qué fue lo que los llevó a estar en esa situación? Fue su desobediencia, fue su rebeldía, fue su idolatría. Entonces, cuando vemos esto acá, que ellos edificaron un altar y ofrecieron a ellos sus holocaustos, como la palabra, como la ley lo decía, es algo que nos hace pensar que ellos se habían arrepentido, que ellos querían hacer lo bueno delante de Dios. En este momento es como los judíos demostrando o diciéndole a Dios: Dios, sabemos que por mucho tiempo te fallamos, sabemos que por mucho tiempo fuimos desobedientes, fuimos rebeldes, pero en este momento queremos empezar bien, queremos hacerlo mejor, queremos obedecerte. Por eso es que es algo muy importante. En este momento, con este acto, los judíos le estaban diciendo a Dios: Dios, queremos agradarte, queremos hacerlo mejor. Ahora, cuando llegamos al capítulo 4 del libro de Esdras, vemos que el enemigo se levantó fuertemente. Y ahí vemos que los judíos tuvieron mucha oposición. En el capítulo 4 del libro de Esdras nos relata que la obra de reconstrucción del templo se detuvo. Y los judíos pasaron mucho tiempo desanimados. En ese momento los judíos perdieron su enfoque. Y los judíos volvieron ahí a estar enfocados en su vida. Volvieron a estar enfocados en su vida secular. Se desanimaron. Perdieron su enfoque. Pero aun y cuando este grupo de judíos estaba desanimado, aun y cuando estos judíos habían perdido su enfoque, reciben una palabra del Señor. Ahora, no fue una palabra bonita, no fue una palabra que sobaba ahí sus espaldas, sino que fue
una palabra de reprensión de parte de Dios. Ahora, esta palabra de reprensión de parte de Dios, yo la veo como un acto de amor y de misericordia de parte de Dios. Porque en este momento Dios todavía está ofreciendo oportunidades a los judíos de volver a su obra, de levantarse y de ponerse las pilas nuevamente. Entonces yo quiero que leamos qué fue la palabra que Dios le dio a los judíos en este momento. Y para eso vamos a leer Ageo, el capítulo 1, versos 1 al 11, y lo vamos a leer de la traducción en el lenguaje actual. Y dice: Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo el gobernador de Judá era Zorobabel y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo. Wow, es una palabra muy fuerte. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos que el Señor está amonestando a los judíos porque se habían acomodado, porque habían cambiado su enfoque, habían cambiado sus prioridades. Se habían dejado intimidar por el enemigo y ellos habían empezado bien. Habían empezado con obediencia y haciendo todo bien, pero los ataques y las pruebas que les mandó el enemigo los hizo ir minimizando en sus fuerzas al punto que dejaron de hacer la obra de Dios. Por eso es que el Señor les dice: miren, no es posible. No es posible que mientras mi casa está en ruinas, ustedes tengan bien bonitas sus casas. No es posible que mientras mi obra, mi reino ha quedado ahí abandonado, ustedes ahí están haciendo sus propias vidas. Ahí están atesorando quizás tesoros. Ahí están enfocados en sus propias vidas, en lo que van a hacer. Y el Señor les dice: no es posible. No es posible. Les dice: yo soy el Dios de Israel. Y en 2 ocasiones Dios les dice aquí a los judíos: piensen seriamente en lo que están haciendo. Imagínense. Dios les dice ahí a los judíos: miren, si quieren verme contento, si quieren ver mi grandeza, si quieren ver mi poder, entonces vayan a los montes, vayan ahí, vayan a buscar la madera y comiencen a reconstruir mi templo. Y fíjense que fue en ese momento cuando Zorobabel
Y el sumo sacerdote Josué y todo el pueblo se levantaron y obedecieron nuevamente a lo que Dios les estaba diciendo por medio del profeta Ageo. Ellos se levantaron, ellos obedecieron. Ellos no dijeron: ay, Dios, otra vez nos estás regañando. Ay, Dios, no miras cómo estamos, y vos que querés que estemos ahí en la iglesia, y vos querés que estemos ahí construyendo tu templo. Ay, no, Señor, yo ya estoy cansada, yo ya estoy cansado de que siempre me estés quizás reprendiendo. Dice que no dijeron así. En el momento, dice, recapacitaron, se levantaron y comenzaron a obedecer y dijeron: sí, es cierto, hemos fallado, hemos perdido nuestro enfoque, pero ahorita nos vamos a levantar y vamos a obedecer. Mire lo que dice Ageo, los versículos 12 al 15 del capítulo 1. Dice: y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron a la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó, dice el Señor, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Y aquí hay algo muy importante, y es que Dios no solo despertó su espíritu para que regresaran a Jerusalén, sino que en este momento Dios despertó su espíritu para que pudieran hacer su obra, porque necesitaban el espíritu, porque necesitaban eso sobrenatural en sus vidas para poder levantarse, para recobrar los ánimos. Y dice que Dios despertó su espíritu. Ahora, yo quiero que analicemos bien y quiero recalcar algo muy importante, y es que la obediencia es una cualidad muy importante para todos aquellos que regresan. ¿Sabe por qué? Porque fue al momento cuando el pueblo se levantó y decidió tomar pasos para obedecer la palabra de Dios, fue cuando Dios despertó su espíritu para hacer su obra. Pero ¿qué pasó? Ellos tuvieron que levantarse primero. Ellos comenzaron a dar su primer paso y de decirle al Señor: sí, Señor, lo vamos a hacer. Y cuando ellos se levantaron en obediencia, dice, Dios despertó su espíritu y Dios les dio eso sobrenatural. Ellos dijeron: vamos a hacer nuestra parte, y Dios, dice, despertó su espíritu, porque Dios siempre está obrando, porque Dios siempre se está moviendo, porque Dios siempre está actuando, porque Dios siempre está haciendo su parte. Y miren lo que dice Esdras, capítulo 6, versículos 14 al 15. Dice: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el año sexto del reinado del rey Darío. Terminaron su obra. Dios les dio favor, Dios les dio gracia. ¿Por qué? Porque ellos se levantaron a obedecer, y Dios les dio eso sobrenatural para que terminaran de reconstruir ese templo. Ahora tratemos de aplicar esto a nuestras vidas. Nosotros
hemos sido llamados a formar parte del equipo de Dios. Cada uno de nosotros ha sido llamado a construir en el reino de Dios. Sabemos que todos nosotros hemos sido creados con destinos increíbles. Cada uno de nosotros tiene una parte en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado que cumplir. No estamos aquí en este mundo por casualidad. Dios no nos tiró ahí al mundo, ay, voy a tirar a este a ver qué hace. No. Cada uno de nosotros fuimos llamados con ese llamado, con destinos increíbles. Mire, Dios le dijo a los judíos, yo soy el Dios de Israel y yo voy a estar con ustedes. Y Dios ha mantenido su promesa para cada uno de nosotros también. Tenemos esa promesa que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y sabemos que Él está obrando. Y sabemos que Él está haciendo su parte a cada momento. Él envió su Hijo, Jesús. Él ha hecho su parte y Él sigue obrando en nuestras vidas. Él no nos ha dejado en esta tarea solos. Dice que nos ha dejado su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Él nos ha dado herramientas increíbles. Tenemos su palabra, tenemos la oración, podemos interceder. Él no nos ha dejado solos. Entonces, al inicio del año, quizás muchos empezamos con todo en la iglesia. Empezamos ahí a trabajar, empezamos con todo en los diferentes ministerios. Para muchos quizás su propósito para el 2020 era integrarse a un ministerio, quizás era retomar el ministerio que habían dejado abandonados. Muchos quizás al iniciar este año hicieron pactos con el Señor. Quizás dijeron, vamos a buscar al Señor y vamos quizás muchos se animaron a vivir una vida de fe obediente. Quizás muchos se levantaron al inicio del año. Ahora, ¿qué sucede? Que vino esta pandemia y cerraron nuestras iglesias. Y para muchos ha sido difícil continuar trabajando en la obra de Dios. Y para muchos no solo ha sido la pandemia. Se han levantado otras cosas ahí, otras dificultades, otras pruebas. Como les dije hace 2 semanas, quizás muchos desde antes de la pandemia, ya desde el año pasado, quizás veníamos luchando ahí con cosas y ha sido difícil. Y muchos quizás en este punto ya se han desanimado. Y muchos en este punto quizás han vuelto ahí a reconstruir sus propias vidas y han perdido ahí su enfoque. Muchos quizás ya han cambiado sus prioridades y quizás han dicho, primero yo, primero mi familia, primero mi trabajo, después Dios, quizás, yo no sé. Pero hoy el Señor está hablando a tu vida. Pero hoy Dios está ofreciéndote una oportunidad para levantarte. En esta mañana quizás sientas que esta palabra viene fuerte para tu vida, pero yo quiero decirte que lo veas como un acto de amor y de misericordia de parte de Dios, porque tenemos oportunidad. Porque si sientes en tu corazón ahí algo que está quemando, es porque Dios ahí no te ha dejado. Es más peligroso cuando uno no siente nada. Eso sí es peligroso, porque quizás Dios ya no está tratando con nuestras vidas, pero quizás ahorita estás sintiendo y ahí sientes que quizás ha caído un poquito de limón ahí en la llaga y sientes, pero qué bueno.
Qué bueno, porque es Dios todavía tratando con tu vida, porque es Dios ofreciéndote oportunidades para regresar, para levantarte, para que obedezcas a tu voz. Entonces yo siento que Dios en esta mañana nos está diciendo: analiza tu vida, analiza tus prioridades, analiza tu enfoque. Yo siento que en esta mañana Dios nos está diciendo, como les dijo a los judíos: piensen bien en lo que están haciendo, porque yo soy su Dios, yo soy el Dios de Israel, yo soy el que soy. Piensen ustedes bien en lo que están haciendo. Entonces sabemos que vamos a regresar a nuestra iglesia. Sabemos que esta pandemia no va a detener la obra de Dios. Y de aquí en adelante, lo que yo les ofrezco o lo que nos espera es mucho trabajo. Y es quizás incertidumbre. Y es quizás un temor, ¿verdad? Miren, al regresar a la iglesia no nos podemos dar el lujo de decir: qué bien, voy a ir a la iglesia, me voy a ir a sentar otra vez a la butaca, voy a ir a escuchar la prédica y desde la butaca ahí voy a cantar. No nos podemos ya dar ese lujo. Necesitamos levantarnos, necesitamos ahí que Dios obre en nuestras vidas para poder hacer su obra. Nos espera mucho trabajo. Entonces, si queremos nosotros agradar a Dios, si nosotros queremos ver su grandeza, si nosotros queremos ver su poder, entonces debemos levantarnos y empezar a construir en el reino de Dios. Así como le dijo a los judíos: ¿quieren verme contento? ¿Quieren ver mi grandeza? Vayan a buscar madera y reconstruyan mi templo. Dios está hablando lo mismo a nuestras vidas. Si queremos verlo contento, si queremos agradarlo, es tiempo de levantarnos, de ir a buscar eso para poder construir en el reino de Dios. Y algo que nos va a ayudar mucho para trabajar en el reino de Dios es la obediencia. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Miren, sabemos que el camino de fe obediente no es fácil, ¿verdad? Pero para salir de la crisis, nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestra desobediencia y retomar el camino de fe obediente. Y este camino puede ser el más difícil. Este camino de fe obediente puede ser el más probado, pero también es el más bendecido. Pero es el camino que nos va a llevar a la recompensa, que es estar en el cielo. El Señor te está diciendo en esta mañana: analiza bien tu vida, analiza bien lo que estás haciendo. Y es tiempo de levantarte y ser obediente a lo que Dios ya te dijo. Mire, quizás la palabra que Dios te ha dado no la verás completada en tu vida. Quizás tus hijos, ellos lo van a cumplir. Pero ¿qué pasa? Es importante que nosotros transmitamos a ellos la palabra que Dios nos ha dado. Que los hagamos parte de ese llamado que tenemos. Y quizás ellos son los que van a terminar, son los que van a ver el fruto. Muchas veces cuando Dios nos da una palabra, esperamos que Dios haga todo y esperamos que Dios nos muestre todo. Y muchas veces, o cuando Dios nos da una palabra, nosotros tenemos en nuestra mente de cómo va a suceder. Y cuando no sucede de la forma que nosotros queremos, o cuando no sucede de la forma que nosotros no lo esperamos, decimos: no, quizás no era Dios, ¿verdad? Y muchas veces no somos obedientes, cuando Dios muchas veces lo que quiere es que nos levantemos y comencemos a dar ese paso.
A veces Dios está esperando que nos levantemos. Y cuando damos ese paso, es que Dios nos dice, vaya, entonces va, hoy sí, eso es lo que yo quiero. Y ahí Él está obrando. Pero es importante dar esos pasos de fe, así como lo hicieron los judíos, que escucharon la palabra de Dios y al momento se levantaron. No dijeron, ay, ¿cómo vamos a hacer? Ay, ¿cómo es que, en qué lugares que vamos a ir a traer la madera? Ay, no, es que no, simplemente se levantaron y dijeron, sí, es cierto, lo vamos a hacer. Entonces, quizás en esta mañana te toca dar un paso de fe obediente y levantarte y comenzar en ese llamado que Dios te ha dado. Quizás te encuentras en esta mañana pensando en que has abandonado la palabra que Dios te ha dado. Quizás te encuentras en esta mañana con temor, pensando que no eres capaz de llevar a cabo eso que Dios te ha dicho. Quizás los placeres de este mundo te han ahí agobiado, te han llevado a cambiar de enfoque, pero yo te animo en esta mañana, sea obediente. Sea obediente a la palabra que Dios te ha dicho. Levántate, anímate, que Dios está con nosotros. Anímate porque nuestro Dios es un Dios fiel, porque nuestro Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Él está de nuestro lado y Él va a hacer todo lo posible para ayudarnos, para sostenernos, para levantarnos. En esta mañana yo quiero terminar leyendo el versículo 22 del capítulo 6 del libro de Esdras, que dice: durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo del Dios de Israel. Mire qué hermosa palabra. Este es el momento en el cual los judíos ahí terminaron de reconstruir el templo. Y en ese momento dice que se gozaron y festejaron. Dice que estaban muy alegres porque Dios les había devuelto la alegría. Y es que mire, no hay mayor gozo y no hay mayor alegría y no hay mayor paz que cuando nos encontramos viviendo en la voluntad de Dios. Cuando estamos en el lugar en el cual Dios nos ha llamado, cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, no es inexplicable. Es un gozo, es una paz, es una tranquilidad, es una alegría que solamente la puede dar Dios. Así que te animo nuevamente, levántate, sea obediente. La obediencia es una cualidad muy importante que vamos a necesitar para ver la obra de Dios que marcha adelante, para el trabajo que nos espera, para que sea más fácil. Es importante ser obedientes a la palabra de Dios. Así que vamos a terminar con oración en esta mañana. Incline ahí su rostro y yo le animo, como cada domingo, busque al Señor, busque ahí a Dios, hable con Él, platique, expóngale todas sus necesidades, todos sus temores. Yo sé que Dios es fiel, porque yo sé que Dios escucha cada una de nuestras peticiones. Señor, en esta mañana damos gracias por todas tus bendiciones, damos gracias por tu palabra, damos gracias porque eres fiel, damos gracias porque estás con nosotros, Señor, porque no nos dejas y no nos desamparas, Señor. Yo doy gracias, Señor, porque confiamos en tu palabra que dice que no pones cargas, Señor, de las cuales nosotros no podamos soportar. Damos gracias, Señor, porque tu yugo es fácil, tu carga es ligera, Señor, y damos gracias por eso, Señor. Damos gracias por el llamado que nos has dado, por los dones que nos has dado. Damos gracias por las herramientas, Señor, que nos has dejado. Damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que en esta mañana estés ministrando el corazón de cada uno, Señor, donde hay
alguno, Señor, que ha sido quizá desobediente, quizás rebelde, Señor. Yo te pido, ministre, Señor, su corazón, Señor. Concédenos, Señor, te pido un don de arrepentimiento, Señor. Obra en nuestras vidas, concédenos ese nuevo corazón que dice ahí en tu palabra. Y ayúdenos, Señor, de poder levantarnos, de poder animarnos, Señor, en ese llamado, Señor, que tú nos has dado, Señor. Obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos, te necesitamos, Señor. Necesitamos esa fuerza sobrenatural en nuestras vidas, Señor, que nos ayude en esta obra, Señor. Que nos ayude en cada momento, Señor. Bendigo, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo cada familia representada de nuestra iglesia, Señor. Yo bendigo cada miembro de nuestra congregación. Y yo te pido que llegues hasta sus hogares, que los inundes con tu presencia, que los inundes con una paz, Señor, sobrenatural, Señor. Bendecimos, Señor, todos nuestros miembros. Declaramos sanidad, Señor. Y yo te ruego esté pendiente a la necesidad que cada uno tenga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, tapamos con tu preciosa sangre a todos los miembros, Señor, de la iglesia evangelística, en el nombre de Jesús, y declaramos victoria y declaramos que eres bueno, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana y por favor no se canse de interceder, de levantar ahí una oración los unos por los otros. Que Dios les bendiga.